Conferenciante, de lujo para todos nosotros. Él es profesor en Castilla-La Mancha, se llama Miguel Vázquez Salinas. El último libro que ha escrito, que se llama RAW, El nacimiento de una teoría. Va a ir apoyando su exposición con estas diapositivas, ¿vale? Y cuando termine la exposición, si queréis, vamos a poder tener una tanda de preguntas. Así que, sin más dilación, si lo tenemos todo preparado, sí, pues doy paso a Miguel para que pueda empezar su exposición. Le damos un aplauso. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Lo que he preparado para hoy es una cosa bastante sencilla y generalista. Estoy abierto a cualquier pregunta que me queráis hacer al final. Nosotros hacemos cosas sencillas pero muy revolucionarias, muy diferentes a la ciencia normal. Entonces, yo llevo trabajando en mi formulación desde el año 2004 y bueno, pues hay resultados buenos hasta el momento. Entonces, voy a ir presentando un poco el libro, que es un libro, un ebook, ¿no? Un libro, esto es internet. Aquí lo tengo impreso y encuadernado y podéis adquirirlo en una de nuestras páginas web. Entonces, bueno, pues la historia que os voy a contar es la cuantización de la gravedad, lo que se llama teorías de gran unificación. Entonces, para cuantizar la gravedad, lo primero hay que pensar qué es lo que hace falta para cuantizar la gravedad, no qué ideas o qué herramientas son las adecuadas. Pues lo que uno se da cuenta es que son herramientas no métricas. La métrica es la matemática que mide ángulos y distancias, pero cuantizar significa cortar, ir haciendo trozos, ir haciendo como secuencias. Entonces, la métrica, digamos que se rompe. La métrica no puede aguantar que la vayan como con un cuchillo partiendo por la mitad. Si no vamos a utilizar una métrica, la mejor candidata de las que tenemos, matemáticas, es lo que se llama topología. No voy a entrar en muchos detalles de lo que es una topología, básicamente trabaja sobre ideas de conjuntos, los mismos conjuntos que estudiábamos en el colegio cuando éramos pequeños, pero de una manera un poquito más avanzada, ¿no? Entonces, mi teoría, que se llama EGR, que yo sepa, es la única teoría que tiene topología. La topología va por debajo de la métrica, es más fundamental. Tú primero tienes una topología y luego le montas en lo que es el espacio-tiempo, ¿no? Cuando hablamos de métrica, la idea que tenemos que tener es el famoso espacio-tiempo, que es la métrica por antonomasia, ¿vale? Entonces, la ventaja que nosotros tenemos frente a la competencia, digamos, es que tenemos topología, o sea, más fundamental, más enraizado, digamos. En el año 2004 yo hacía mi tesis doctoral en la Universidad de Valencia y en la Universidad Aristotélica de Tesalónica y teníamos un problema grave, ¿no? Que estamos estudiando pues, lo que anda el premio Nobel ahora, la radiación gravitatoria, eso es lo que estudiamos. Y el campo magnético daba muchos problemas porque las estrellas giran. Al girar el campo magnético se retorcía y se enrollaba alrededor de la estrella. Para solucionar ese problema yo introduje lo que se llama campo gravito-dragging. El dragging es simplemente la rotación. Estamos juntando la gravedad con las rotaciones, bajo una óptica unificada. Entonces, esa gravedad con rotaciones, ya hace 14 años que la introduje, rehice las ecuaciones de Newton de la gravedad de alguna manera, empecé a trabajar en ese esquema y surgió ahí en Grecia este campo. Luego en 2006 me habilité para la docencia en la Universidad de Valencia y dejé inconclusa mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral era una tesis técnica, era una tesis de ordenadores, digamos, de métodos numéricos. Y yo me quería dedicar más a una parte más teórica, más abstracta y más matemática. Pero el problema es que las ideas no te surgen en el momento, las cosas tardan, ¿no?
Entonces, en el año 2010 fuimos capaces de cuantizar el tiempo. Ya teníamos un tiempo que ya no era métrico, sino que estaba como cortado en trocitos. Y ese tiempo cortado en trocitos ya nos empezaba a dar una ventaja, porque teníamos una quinta dimensión. Normalmente se tiene el ancho, el alto, el largo, el tiempo habitual, el relativista, y esta quinta dimensión es un tiempo nuevo. Mi teoría trabaja con dos tiempos. Igual que hay tres dimensiones espaciales, yo tengo dos tiempos. El tiempo de Einstein y el tiempo mío, que lo he introducido yo, el tiempo de Balsami. Eso se hizo en el año 2010. Yo hasta entonces no tenía nada cerrado, no tenía nada que pudiera presentar, pero en enero de 2011, en Navidades, aparece la topología. Aparece una topología muy especial que lo que dice es el conjunto completo es vacío. El conjunto completo es vacío, es lo que he traído yo en esta taza de aquí, que la podéis adquirir también, la tenemos a la venta. Lo pone en inglés, The Complete Set is Empty. Y cambia las reglas del juego. Ahí lo que estamos haciendo es redefinir la física. En el momento que el lleno y el vacío son lo mismo, exactamente lo mismo, todo cambia. O sea, hace falta ideas nuevas, mentalidades nuevas, películas. Pero cuando nos vamos a la matemática, que esto se hizo después, un par de años después o así, pues somos capaces de hacer una matemática nueva. Una matemática en la que el completo es vacío, el conjunto completo es vacío, es un axioma de la topología y es una suma del cuerpo de la aritmética. O sea, estamos rehaciendo la aritmética en una letter, se llama, en un artículo corto que yo publiqué, que además resuelva la hipótesis de Riemann. O digo que resuelva la hipótesis de Riemann. Entonces, realmente, esta tontería de decir el vacío lleno, el lleno es vacío tal, al cambiar las reglas del juego, y como soy yo el único que estoy jugando esa partida, pues me dan muchísimos resultados. Me dan muchísimas posibilidades de hacer cosas muy nuevas, muy novedosas y bastante interesantes. Entonces, ahí sí empecé a escribir artículos y hacer cosas y tal, porque realmente, con un cambio de paradigma, podemos rehacer la física teórica. Entonces, esto ya tiene más que ver con el libro, con el RAW. La palabra RAW, RAW, en inglés significa bruto, crudo, sin terminar. ¿Vale? Este texto querría ser parte de algo más amplio, pero lo lanzamos en su momento como una parte relativamente sin estar demasiado cerrada o demasiado terminada, por eso se llama RAW. Cuando pongo el nacimiento de una ecuación y yo pongo el asterisco significa que la ecuación es de... a ver, que me acuerde. La ecuación es del 81, el Hamilton. La ecuación es la que tenéis ahí, la de abajo. Ellos lo escriben con el otro tiempo, que yo tengo dos tiempos, lo escriben con el otro, yo lo escribo con el mío, y entonces lo tengo que interpretar. Y dedico 40 páginas a interpretar esa ecuación. Es de lo que trata este libro, 40 páginas para explicar qué significa esa ecuación en mi teoría. Es una ecuación de movimiento, es una ecuación dinámica. Tiene dos partes, la primera es a la derecha del igual, que pone como parcial U de G, esa es la parte del tiempo cuántico, y la otra es la parte del tiempo más habitual, con lo que se llama curvatura de Ricci. Esta ecuación, que se escribe normalmente en el otro tiempo, en el T, dio lugar a un premio de $1 millón a un Clay, a Perelman. Perelman era un matemático que demostró la conjetura de Poincaré y gracias a su trabajo yo conocí esta ecuación. Y había una ecuación como huérfana en la física teórica y yo necesitaba una ecuación porque no tenía ecuación de movimiento. Entonces dije, bueno, voy a investigar sobre la ecuación huérfana, que parece que es muy productiva. Se dio el Clay y creo que era una Medalla Fields, si no recuerdo mal, aquí en Madrid. La rechazó Perelman y bueno, pues la ecuación no es mía, por eso cuando digo el nacimiento pongo el asterisco, hay que ser un poco honrado en esta vida. Entonces yo hice eso y 7 años después pues me he dedicado un montón de rato y un montón de horas
a ir cerrando detalles, a ir cerrando flecos. Claro, ya no nos movemos como Einstein, ¿no? El movimiento de Einstein es un movimiento muy claro, y nosotros no tenemos ese movimiento. Luego explicaré cuál es el motivo de que no estemos moviéndonos con las formas con las que se mueve Einstein o Hilbert. Entonces, aquí vuelvo a decir que el libro está dedicado a este nuevo movimiento, a esta nueva dinámica. Abrimos una dinámica nueva dentro de lo que sería la mecánica. Y hay una parte del vacío que es U y otra parte de los campos que es T. Pues la parte del vacío es la primera, la que pone ahí du de G, y Doric es la parte del tiempo einsteiniano, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros al trabajar en gran unificación empezamos trabajando en relatividad general clásica, la modificamos, hicimos EGR, significa Extended General Relativity, relatividad general extendida, y lo que hicimos cuando pudimos fue una mecánica cuántica extendida y una teoría de campos cuántica extendida. Entonces, la mecánica cuántica extendida satisface un paradigma que es un poco heterodoxo, que no es el habitual, que se llama variables ocultas. Eso quiere decir que la mecánica cuántica, en la interpretación habitual, que es la de Copenhague, establece que hay cosas que no se pueden comprender, o que no se pueden saber, o que quedan indeterminadas, o hay un poco... la física deja de hacerse ciertas preguntas porque no hay respuestas. La teoría cuántica no da respuestas. Y esa es la interpretación de Copenhague. Entonces el propio Einstein, con Podolsky y Rosen, lanzó una idea que es el realismo local, que luego se llama variables ocultas, y mi teoría satisface esa formulación EPR de Einstein, Podolsky y Rosen, con las desigualdades de Bell, con el teorema de Bell, etc. Cosas más técnicas. Ahora me voy a poner de pie para que veáis una cosa. El espacio-tiempo, que es con lo que nosotros hemos empezado a trabajar siempre, supone que yo soy espacio-tiempo. Yo no entiendo que yo sea una masa que curva el espacio-tiempo, no. Yo lo que entiendo es que yo soy espacio-tiempo, ¿vale? Por lo menos es mi comprensión de la teoría general de la relatividad. Entonces, si yo soy espacio-tiempo y hago así, estoy violando claramente la formulación de Einstein. ¿Por qué? Porque esto es una torsión. Esto es torsión. Y la teoría de Einstein no tiene torsión. Es una teoría libre de torsión. La nuestra sí. Y en la Tierra, en los seres humanos, tenemos torsión, por lo menos en la columna vertebral, o incluso en el brazo también podemos tener una torsión, ¿no? Entonces ahí nos separamos claramente de Einstein. Hay un criterio de demarcación, su teoría mueve como mueve porque no tiene torsión, la conexión de Leibniz-Civita, que se llama, es la única con no hay torsión. Nosotros decimos yo soy espacio-tiempo y yo me torsiono. Entonces, experimentalmente hay torsión. Vale, esa torsión es la que nos permite juntar la pata de la relatividad con la pata cuántica. Juntamos las dos patas gracias a esa torsión. Y luego, la parte de teoría de campos, la parte más moderna, en la que está basado ahora un poco todo los aceleradores de partículas, etcétera, tal, se basa en esa ecuación que tienen ustedes ahí, que es la ecuación de Dirac, del año 1928-29, que es probablemente la última gran ecuación de la física teórica, ¿no? De hace 90 años. Pues nosotros la reformulamos. Cogemos la ecuación de Dirac, la estudiamos con teoría de grupos, con matemática, y vemos que tenemos dos grupos. El grupo U1 nos da líneas rectas y el grupo SU2 nos da movimientos circulares. Como somos capaces de combinar esa línea recta y ese movimiento circular, lo que tenemos es un movimiento en espiral. Pero es que un movimiento en espiral es lo que hay en esa transparencia, en esa diapositiva. Ahí, si lo ven, desde el pipito de aquí hay una espiral. Esto es una espiral y además, para más INRI, esa imagen es fractal. Esa imagen tiene 10 y 11 dimensiones, con lo cual,
satisface la definición estricta de dimensión fractal. Claro, estamos haciendo cosas bastante avanzadas, ¿no? Bastante profundas. Volviendo a la ecuación de Dirac, por donde íbamos, recapitulando. La física teórica actualmente tiene tres partes. La grande, la astrofísica, que es la relatividad. La cuántica, que es un poco por ejemplo, la que trabaja Pablo, más o menos y tal, o en su tesis. Y luego la teoría de campos. Pues nosotros hemos cogido las tres patas y como que las hemos engarzado en un esquema nuevo, en una línea de conocimiento diferente, no es la habitual. Claro, ¿qué hay que hacer cuando se hacen estas cosas? Pues lógicamente lo que hay que hacer es ir a los experimentos. Porque una teoría muy bonita, muy bien construida, si no tiene evidencia experimental, es una quimera, ¿no? Ahí pone física teórica, rigor, explicación, cuántico, paradigma, achievements. Entonces, vamos a ver qué dicen los experimentos. Que esto mucha gente no lo sabe, porque la física experimental no acaban de contarle todas las cosas a la gente. Hay cosas muy sorprendentes y las vamos a ver. Lo primero, la sonda de microondas de la NASA, se llama Wilkinson Microwave Anisotropy Proof, WMAP. Se lanzó, los resultados no se lanzó, los resultados son de primavera de 2003. Yo estaba terminando mi carrera en la Universidad Complutense y por televisión salió que se había comprobado que el universo está en expansión acelerada. Eso fue lo que se dijo al público. Sin embargo, la NASA publicó que el universo no presenta el grado de homogeneidad e isotropía requerido, debido a dos factores. El cold spot, es la mancha fría, es una mancha grandecita, bastante grande, que hay en una región del universo, que lo que hace es que no todo el universo sea igual, sino que hay una parte distinta, porque a gran escala el universo tendría que ser igual en todas las partes y en todas las direcciones. La homogeneidad supone que es igual en todas las partes y la isotropía en todas las direcciones. Y luego hay una anisotropía de los hemisferios, que cuando miras hacia arriba ves una cosa y cuando miras hacia abajo ves otra cosa. Esto se confirmó en el año 2013 por el satélite de la ESA, por Planck. Yo me entrevisté en Filipinas con uno de los investigadores principales de Planck. Tampoco me comentó este tema, que es bastante importante. Aquí he traído, lo tengo en francés, el libro de Wember. Esto es la Biblia de la cosmología. Son los 3 primeros minutos del universo. Dedica 150 páginas a hacer cálculos y tal. Es bastante farragoso en realidad, porque los cálculos no son muy avanzados, pero llega un momento que dice, bueno, todo lo que he hecho se basa en el principio cosmológico. Si el principio cosmológico no se satisfaciera, lo cual es imposible porque se va a satisfacer seguro, esto no se cumpliría. Bueno, pues el libro de Wember lo podemos tirar a la basura. Luego hay una estructura gigante en forma de anillo. Esto lo dice en Monthly Notice de la Royal Astronomy Society del año 2015. El problema no es que sea en forma de anillo, no, el problema es que es gigante. Es demasiado grande esa estructura. Aquí les he traído el resumen del artículo en inglés, que dice, bueno, de acuerdo con el principio cosmológico, la estructura es suficientemente grande para contradecir el principio cosmológico. ¿Qué pasa si hay una violación del principio cosmológico que tengo tres violaciones, no una, sino 3? Pues que el Big Bang no funciona. La teoría Big Bang se apoya en una hipótesis que no se cumple, que es la hipótesis del principio cosmológico. Pero es que si no se cumple el Big Bang, que llevamos como 50, 60 años muy acostumbrados al Big Bang, la inflación tampoco se cumple, porque la inflación se monta encima del Big Bang. Y esto, ya le digo, la NASA, la ESA y la Royal Astronomy Society. Esto no son cosas que yo me estoy inventando, son cosas que están ahí. Desde hace algunos años hay un esfuerzo bastante grande, se han construido centros grandes de investigación en cosmología de tipo no Big Bang. De hecho, ahora que hace unos pocos meses salió en prensa que la cosmología cíclica con forma de Penrose, que es bastante similar a la que yo utilizo,
parece que tenía algunas evidencias, bueno, no estaba muy claro, pero como que estaba ganando puntos, ¿no? Nadie invertiría dinero público a expuertas en centros de investigación que cuestan millones de dólares en algo que sustituya al Big Bang si el Big Bang fuera tan maravilloso, digo yo. Pero además, aparte de ese Big Bang, de ese principio cosmológico, ahí dice, los libros de historia van a estar de acuerdo que 2017 fue el año en el que murió la supersimetría. La gente no sabe lo de la supersimetría porque no se lo explican. La supersimetría es la base de las teorías de cuerdas. Sin supersimetría no hay teoría de cuerdas. Sin principio cosmológico no hay Big Bang. Sin Big Bang no hay inflación. Y la supersimetría, lo dice el editor científico de The Economist, no lo digo yo, no es en 2017, fue en 2013 cuando cayó. Lo que pasa es que estuvieron 4 años intentando, a ver, en la UBI, a ver si la rescataban. ¿Qué pasó con esta gente? Se gastaron dinero a expuertas en construir el acelerador de Ginebra, el LHC, para el bosón de Higgs, que sí salió, y para la supersimetría. Y la supersimetría, donde tenía que haber salido, no sale. O sea, ha sido, de alguna manera, rechazada a nivel experimental. Entonces, la física teórica se encuentra en un momento muy complicado que ni el Big Bang, ni la inflación, ni las teorías de cuerdas están funcionando. Pero esa es la realidad, ¿vale? Entonces, yo digo, oiga, que yo tengo una teoría que yo digo que funciona, vamos a probarla, vamos a verla, a ver si funciona de verdad o no, a ver dónde falla, a ver qué hay que modificar, a ver si esa topología, esas ideas nuevas son productivas o no son productivas. Bueno, pues financiemos eso, ¿no? Trabajemos en eso. Yo en el año 2013, a petición de un catedrático de matemáticas de Madrid, hice un artículo de predicciones de mi teoría. Cuando tienes una teoría, pues tienes que hacer predicciones. Saqué 10 predicciones, me parece que eran, pero eran de corte muy teórico, muy matemático. Entonces, más o menos se están cumpliendo, pero hay cosas todavía más importantes. Por ejemplo, al tener 2 tiempos, el tiempo cuántico que yo he introducido, que introduje como en 2010, me permite pararlo totalmente. O sea, dejar como suspendido en el vacío o en la nada, digamos, a una persona, a una bacteria, a una partícula, etc. Eso me lo permite el tiempo que yo tengo. ¿Qué pasa? Que hay bacterias que están en el hielo polar o glaciar o tal, y llevan miles y miles y miles de años de ahí congeladas, y al descongelarse vuelven a la vida. O Walt Disney, si lo prefieren. Walt Disney también está congelado, no se sabe si volverá a la vida o no. Bueno, yo entré en contacto con un grupo de experimentales de la Politécnica de Madrid que querían hacer este tipo de congelación y tal, y eso me dio a mí pie para darme cuenta que el tiempo estándar no se puede parar, porque no se puede parar, pero el mío sí. Entonces yo no tengo ningún problema en congelar una bacteria y volverla a la vida, porque ha estado, digamos, en el limbo, por decir algo, ¿no? Esa es una predicción de la parte relativista de la teoría de EGR. Luego, la parte cuántica, como es muy diferente a la mecánica cuántica actual, sí permite diferenciar cada partícula. Nosotros ponemos un identificador único a la partícula, que lo llamamos alma, así en un tono un poco... sería como un DNI, básicamente, una propiedad de la partícula 13, la partícula 27, la 14, tal. Masaru Emoto, en Japón, ha hecho una serie de experimentos que son bastante controvertidos, pero muy claros, en los que los patrones de cristalización del agua no son siempre iguales. La teoría cuántica nos enseñaría que el comportamiento de las moléculas de agua va a ser siempre el mismo. Y este trabajo de Masaru Emoto, él va un poco en líneas filosóficas, como que si le dices cosas bonitas al agua, el cristal es más bonito, cosas así que yo no entro, pero sí está viendo claramente que la cristalización
no son todas iguales, no es el copito de nieve que estudiamos en los libros de texto, estupendo, sino que hay infinidad de patrones. Y eso depende de la historia de la partícula, depende de dónde venga la partícula, porque al tener alma las partículas tienen historia. Esa historia es la misma que tenemos las personas. Yo voy marcando a cada partícula elemental, cada electrón, cada hadrón, cada quark, lo voy marcando en las interacciones y lo voy pintando de color. Y eso lo puedo hacer. Entonces, ahí, digamos, explicamos cosas que la mecánica cuántica no. Y luego, seguramente ustedes piensen que las ecuaciones de Einstein son de Einstein, no son de Einstein, son de Hilbert, y seguramente piensen que las ecuaciones de Einstein producen radiación gravitatoria, porque es lo que parece que se dice, ¿no? Que son radiativas. Bueno, pues no, las ecuaciones de Hilbert no producen radiación gravitatoria. La radiación gravitatoria se obtiene de utilizar la métrica de Minkowski, meterle una perturbación, linealizar la perturbación, y es esa perturbación linealizada. Ahí es donde están las ondas gravitatorias del Banner de Black Hole Merge, las estrellas de neutrones, etc. Pero no son lo que a la gente se le vende. Sin embargo, nosotros explicamos la radiación gravitatoria con la ecuación de Dirac. La ecuación de Dirac, que la presenté hace un ratito, de forma sencilla, nosotros la hacemos un poco más complicada. Esa ecuación sí es radiativa, se estudia y se sabe que es una ecuación radiativa. Por tanto, puede albergar radiación gravitatoria o de otros tipos, ¿no? Pero la gracia del asunto es que antes del LIGO, en el que se invirtieron toneladas de millones, hubo un experimento más pequeño en el Polo Norte, que es el PICEP 2, que sacó la radiación gravitatoria de la radiación cósmica de fondo, que es donde a mí me sale. O sea, que ese resultado experimental está. Lo que pasa es que la ciencia grande les dijo, no señores, esto no es así, ustedes se han equivocado. Era gente del Smithsonian, que es un instituto muy grande de Harvard, y pues bueno, tuvieron que aguantarse. Si hubieran llevado el premio Nobel de ellos, lo ha llevado Kip Thorne, ¿no? Y Albert Einstein. Yo estaba en Albert Einstein, sé cómo se hacen las simulaciones numéricas de agujeros negros, binarios o lo que sea, conozco a Alicia Sintes, sé cómo se hace el LIGO, o sea, estoy bastante informado. Vamos a ver, lo que tenemos ahí es el patrón de las escalas, que llamaríamos en castellano. El patrón de las escalas lo desarrollé yo y ajusta muy bien con lo que se ha visto experimentalmente. Aquí tenemos un universo, que es lo más grande, ¿vale? Y aquí en una escala de 10 a la 7 respecto a un metro, tendríamos la astrofísica y la relatividad general. Luego tenemos un triplete de 10 a la 6, 10 a la 6, 10 a la 6, que nos da más o menos la física newtoniana, la mecánica celeste. La Tierra, y luego aquí 10 a la menos 5, lo microscópico y lo cuántico. ¿Vale? Esto tiene gracia, porque este número es un 7, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1, tal. Tiene bastante gracia. Entonces aquí, en lo negro, tenemos una física nueva, que es las primeras partículas, llamada GRAMP. GRAMP es una palabra que existía en inglés, no lo sabía, que es como cabreado, mosqueado. Bueno, pues ahí empezaría a haber partículas nuevas por debajo de los quark. Una fenomenología nueva dentro de un artículo colgado que se llama Sobre las fuerzas nucleares, donde se explica bastante bien, en términos muy matemáticos, qué es todo esto. Entonces, ¿qué ha pasado en Ginebra en el acelerador? Que ya están hablando de partículas de 4 quarks y de 5 quarks. Pero es que eso rompe el modelo estándar, porque el modelo estándar permite 2 quarks y 3 quarks, no permite más. Entonces, el modelo estándar, que ya fallaba en 2003 con los neutrinos famosos, parece que ese tetraquark y ese pentaquark no le va muy bien. Bueno, ya voy a ir terminando. Volvemos al campo gravito-Dragin. Lo importante de meter la rotación, lo que son los giros, en la estructura de la física teórica,
es que se cambia el principio de relatividad. El principio de relatividad no permitía las rotaciones en lo que se llama sistemas inerciales. Y ahora sí van a estar permitidas o deberían incorporarse. Entonces ya no tenemos esa fuerza de Coriolis, esa fuerza centrífuga tan habituales, ¿no? Que cuando vuelan los aviones o cuando gira el agua en el desagüe. No, ahí lo que tenemos es un campo gravitodraghi. No necesitamos fuerzas que no aparecen en los libros de texto. Y la prueba de esto es la columna vertebral, que ya lo acabo de decir. Nosotros asociamos el fondo de microondas, como comentaba con el experimento, la parte habitual de temperatura de 273 Kelvin al campo de gravedad, y las anisotropías, que son pequeñas, las asociamos al campo de dragging, campo de torsiones básicamente. La torsión y el dragging parece que están muy relacionados, porque si yo pongo aquí mi tal y empiezo a retorcer, pues son dos cosas bastante relacionadas. O sea, es como una pica que retuerce el espacio-tiempo. Esa es la idea. Luego, hace unos 4 o 5 años apareció un cometa en el cielo con 6 colas, que la gente no se lo explicaba. Y nosotros decimos que si se está girando y retorciendo, pues las colas se retuercen igual que se retuerce el cometa. Esa es la explicación teórica que damos. ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos una unificación 100%. Tenemos relatividad general, relatividad especial, mecánica newtoniana, electromagnetismo, la mecánica cuántica, la teoría de campos. Y sobre todo, hemos preservado todo lo que hemos podido de la física normal. No nos hemos ido cargando toda la física, no. Simplemente hemos ido ajustando o cambiando pequeñas partes, donde nosotros veíamos que hacían falta modificaciones. Porque, por ejemplo, el principio de equivalencia fuerte tan famoso, cuando vas a unificar, es un desastre. Porque lo que dice ese principio, que es de Einstein, es que el campo de gravedad es especial. Pues el campo de gravedad fuese tan especial, a la hora de unificar es complicado. Pero bueno, yo tengo un vídeo colgado que pueden ver más detalles sobre ese tema del principio de equivalencia. Vuelvo a insistir, esta ya es mi última transparencia, que la topología que tenemos nos pone en la parrilla de salida muy adelante. Pues la gente no tiene esta topología, que es una locura. Dice, es igual a S. Si es igual a S, luego hay dos cosas. Bueno, pues es una topología extraña, ¿vale? Porque ¿cómo va a ser S igual a S y luego SV11 y V9? Bueno, pues es lo que nos sale. Y luego la composición, la topología se construye con unión y con intersección. Hay dos partes, toda estructura topológica. Esto no es una topología normal, es una topología especial, porque la unión y la intersección se unen en el circulito S, que es el operador de interacción. Entonces, más o menos, muchas de esas cosas están aquí contadas. Esto es casi todo texto, no tiene prácticamente ecuaciones, dibujitos que hice yo mismo, y bueno, quizás no sea súper sencillo de leer para todo el mundo, pero yo creo que es bastante interesante. Y bueno, con eso termino. Si quieren hacer alguna pregunta, alguna observación. Debo deciros que el trabajo que nos está presentando Miguel, como decía bien al principio, lleva 14 años desarrollando este trabajo. No es un libro que esté realmente publicado ahora mismo, es un trabajo que él ha estado preparando durante todos sus estudios, durante todos estos últimos 14 años. Lo he ido preparando en un documento, en una documentación que es posible descargar en PDF, que cualquier persona, está a disposición de cualquier persona. Todos los que estamos aquí nos sentimos muy pequeños con todo lo que nos estás exponiendo y con tanta información que nos cuentas y nos expones. Si hay alguna pregunta de alguno de los asistentes que quiera hacer, sé que es un tema denso, no sé si alguno tiene curiosidad o valor para poder soltar alguna pregunta. Sí, parece que hay una. ¿La teoría de cuerdas queda descalificada también? La teoría de cuerdas se basa en una simetría que se llama SUSY en inglés, Supersymmetry, y esa simetría
desde hace 5 años está en rango de observación de esa simetría, en rango experimental en el acelerador de Ginebra, y no hay ninguna evidencia de que esa simetría exista en la naturaleza. De hecho, cuando lo pone ahí, lo que dice este señor, que lo dice él, los libros de historia van a estar de acuerdo que el año 2007 fue el de la muerte de esa simetría. Y sin esa simetría no hay teoría de cuerdas. Es una simetría que introdujeron Weiss y Zumino en los 70, puramente matemática, no tenía contrapartida experimental, era una hipótesis, pero parecía muy evidente, y es una simetría que no está reflejando la naturaleza a día de hoy. El día de mañana habría que ver. ¿Alguna otra pregunta? Una cuestión más de procedimiento a lo mejor, pero cuando hablas de esto se acepta, esto es tal, se demuestra, no se demuestra, ¿cuál es realmente la autoridad científica que dice esto vale, esto no vale, esto es el canon, esto no es el canon? ¿O es que hay escuelas y cada uno va a su historia? Para los que no entendemos esto... Es difícil contestarte, te puedo contestar con la definición de Popper, ¿no? Karl Popper es máximo teórico de este tipo de cosas. Dice, ciencia es la que hacen los científicos son los que hacen ciencia. Pero luego no se ponen de acuerdo. Te decía lo del bíceps 2, por ejemplo. Tú tienes que tener en cuenta que aquí hay mucho dinero metido, mucho interés, y hay mucha gente que lleva 30 años trabajando a lo mejor en inflación y no va a dejar que la inflación se caiga tan fácilmente, aunque haya evidencias. O sea, es un poco como puede ser cualquier profesión, ¿no? Ten en cuenta además que todos los grandes científicos, estos que salen por la tele y qué tal, en realidad son más bien gestores. Son gente que tiene a mucha gente trabajando para ellos, tesis doctorales, en postdoc, lo que sea, y ellos están gestionando presupuestos. Y si su línea de investigación es rechazada, todo ese dinero se cortaría. Pero es que es más, si tú vas a los presupuestos, se aprobarán o no, del año que viene, ahí hay dinero para Big Bang, ahí hay dinero para inflación y ahí hay mucho dinero para supersimetría. Pero las cosas son como son. No sé si lo explico. Sí, o sea, digamos, hay una serie de personas que serían autoridades en la materia, que son los que van validando, pero no hay una única teoría, no hay una única autoridad, por así decirlo. No. Esa es la cuestión. Y ya aprovechando yo también una pregunta, ya he puesto, pues a mí me entra también efectivamente la curiosidad de, en el mismo momento en el que uno decide dedicar 14 años a preparar una teoría, tienes que ponerte en contacto con todos tus colegas que también están trabajando con otras teorías. Unas se apoyan en la teoría que tú estás defendiendo y otras efectivamente van en contra. Y no solamente lo haces en España, lo estás haciendo a nivel mundial. O sea, obviamente en algún momento de esos 14 años te habrás encontrado con mucha gente que te habrá ido parando, te habrá ido intentando hacer tirar toda tu teoría por el suelo. O sea, esos momentos, yo tendría dos preguntas. Una, la primera, ¿cómo lo asumes y cómo vas diciendo ante tu teoría, que no es demostrable, yo defiendo la mía porque creo que es la más importante, y cómo sigues teniendo esa fuerza de defender tus principios? Y lo siguiente, los próximos pasos. O sea, ¿qué quieres hacer ahora a partir de estos 14 años con esta teoría ya preparada? ¿Cómo quieres seguir llevándola adelante? Vale. Bueno, lo de que se hace tu teoría, pues siempre cuando hablamos de cosas tan novedosas, ¿no? Pongo esta transparencia, por ejemplo, esto es súper novedoso, ¿no? O lo que pone en esta taza, ¿no? Es algo que realmente estás cambiando las reglas del juego. Y eso pues a la gente no le acaba de hacer gracia, lógicamente. Pero bueno, pues yo tengo mi trabajo, yo soy profesor básicamente de electricidad y automatización en Castilla-La Mancha. Y yendo a la segunda pregunta, a mí lo que me interesa es meter bien la ley de Faraday dentro de mi formulación, o sea, trabajar más en la ley de Faraday, que tiene muchísima importancia dentro de lo que yo explico, de máquinas eléctricas, de transformadores, cosas así muy técnicas. Pues como que me pica la curiosidad, cómo meto yo eso en mi teoría con más detalle de lo que está hecho, ¿no? Ese sería un poco el siguiente paso. Pues fenomenal. ¿Tienes alguna otra pregunta?
Pues dicho eso, te animamos a que continúes con la teoría. Desde aquí, desde el Centro Asturiano de Madrid, te agradecemos la participación en la exposición que has realizado. No puedo decir más que démosle por favor un fuerte aplauso a nuestro invitado. Muchas gracias por estar. Perdonad, tenemos un pequeño aperitivo, un ágape preparado para la ocasión, así que si queréis, ahora mismo Félix, por favor, abre y podemos pasar a tomar. Muchas gracias a todos. Gracias.